Buenos días a todos mis queridos alumnos. En este momento vamos a dar inicio a lo que es la clase de cardiopatías congénitas. Vamos a hablar de las cardiopatías congénitas desde la infancia, desde el nacimiento. Entonces vamos a comenzar por decir que las cardiopatías congénitas afectan más o menos del 0.5 al 1% de la población. Los objetivos de la clase van a ser definir qué son las cardiopatías, definir qué es cianosis, identificar la cianosis central y periférica, determinar e identificar cuáles son las cardiopatías cianóticas y las acianóticas, identificar qué cardiopatías son más frecuentes al nacimiento y determinar cuáles son los exámenes de apoyo diagnóstico que se requieren para estudiar las cardiopatías. Inicialmente debemos decir que cardiopatía congénita es la alteración funcional o estructural del corazón en el recién nacido durante la gestación y se manifiesta en el periodo extrauterino. La epidemiología, como les dije, del 0.5 al 0.8% de los nacidos vivos pueden estar afectados por esta patología y se estima que del 2 al 3% de cada 1000 lactantes recién nacidos sufren de una cardiopatía sintomática en el primer año de vida. Las cardiopatías congénitas son la principal causa de muerte en niños que padecen malformaciones congénitas. Los factores de riesgo asociados a las cardiopatías congénitas son factores ambientales y genéticos. Entre los ambientales, la rubeola, el alcohol, litio, diabetes materna y lupus arterioso eritematoso materno. En la rubeola, el ductus arterioso persistente, en el alcohol, la CIB, en el litio, anomalías tricuspídeas, en el recién nacido. Con la diabetes se asocian la CIB y la transposición de grandes arterias y con el lupus el bloqueo auriculoventricular congénito. ¿Cuáles son los factores genéticos? Síndrome de Down se asocia con canal auriculoventricular permeable, síndrome de Turner con coartación de la aorta, síndrome de Noonan, estenosis pulmonar y el síndrome de DiGeorge, tronco arterioso persistente. ¿Cuáles son la clasificación de las cardiopatías congénitas para fines pedagógicos? Pueden ser acianóticas, cianóticas y estas a su vez se dividen con cortocircuito de izquierda a derecha y sin cortocircuito. Hemos dicho que más o menos el 1% de las cardiopatías congénitas pueden afectar a los recién nacidos. Las más frecuentes son las acianóticas y entre las cianóticas las más frecuentes es el nacimiento de la transposición de los grandes vasos. Aquí estamos viendo un cuadro donde vemos que la comunicación interventricular es la primera con el 25 al 30% de los casos, seguida por la comunicación interauricular y el ductus. En la transposición de grandes vasos, entre las cianotizantes ocupa el primer lugar con el 15% de las afecciones. ¿Qué busco al examen físico en un recién nacido? Tengo que buscar un soplo, la verificación de cianosis central o la comprobación de una hipertensión arterial pulmonar coexistiendo con la falta de pulso femoral, deben inducir a pensar en una cardiopatía congénita, es decir, que la cianosis no cede fácilmente ni siquiera con la administración del oxígeno. Cuando hablamos de cianosis estamos hablando del color azulado que aparece a nivel de las mucosas y de la piel, puede ser de origen cardíaco en este caso, pese a la administración de oxígeno no cede, y hablamos de cianosis central y cianosis periférica. En la cianosis central principalmente vamos a encontrar la cianosis peribucal, bucal y el retardo en llenado capilar que nos hace pensar en una cianosis periférica. Cuando hacemos el examen físico del paciente cardiopata vamos a encontrar frecuencia respiratoria mayor a 50-60 por minuto, frecuencia cardíaca mayor a 150 por minuto o menor a 90 por minuto, y se deben explorar los pulsos en las 4 extremidades y en el cuello, buscando la presencia de soplos a la auscultación. Los estudios complementarios que voy a solicitar son radiografía de tórax, ecografía Doppler, electrocardiograma y cateterismo cardíaco. Las cardiopatías congénitas acianóticas. Cuando hablamos de cardiopatías congénitas acianóticas, estamos hablando básicamente de dos grandes grupos. Unas con flujo pulmonar aumentado y otros con flujo pulmonar normal. En el aumentado figuran el defecto del tabique interventricular, defecto del tabique interauricular o CIA, ductus arterioso persistente y defectos de los cojinetes endocárdicos.
En el flujo pulmonar normal, estenosis pulmonar, insuficiencia mitral, coartación de la aorta y estenosis aórtica. Las cardiopatías congénitas asianóticas se caracterizan por tener un flujo aumentado de izquierda hacia derecha. No olviden que el lado izquierdo del corazón es más muscular y tiene una presión mayor al lado derecho. Por lo tanto, la sangre bombea del lado izquierdo hacia el lado derecho. Este es el caso de la CIB, el ductus arterioso persistente y la comunicación interauricular. Cuando hablamos de la fisiopatología, en este caso, estamos hablando de que el cortocircuito es de izquierda hacia derecha. Por lo tanto, va a haber una sobrecarga a nivel del corazón derecho que se manifiesta en una hipertensión arterial pulmonar, una sobrecarga de volumen hacia los pulmones con dilatación de las cavidades derechas. Además, va a haber un hiperflujo a nivel pulmonar que se va a manifestar con un aumento del retorno venoso hacia el lado izquierdo, hipertensión venosa pulmonar, aumento de la presión hidrostática capilar pulmonar. Cuando hablamos de cardiopatías congénitas con flujo de izquierda hacia derecha, estamos hablando principalmente de pacientes que van a tener una acumulación de líquido intersticial pulmonar, se produce una taquipnea del recién nacido, edema pulmonar y o obstrucción bronquiolar. Esto lleva a mayor hipertensión pulmonar, aumento de las presiones diastólicas de cavidades derechas y congestión venosa sistémica manifestada con una hepatomegalia. En la clínica vamos a encontrar un paciente taquipneico con dificultad respiratoria, taquicardia, precordio hiperactivo, cardiomegalia, soplo cardíaco y hepatomegalia. En la radiografía de tórax, cardiomegalia, aumento de la vasculatura pulmonar, como en la placa que estamos viendo acá, hiperinsuflación y edema pulmonar. El tratamiento es el manejo de la insuficiencia cardíaca con medidas generales cardiotónicos, diuréticos y vasodilatadores. En la comunicación interventricular es la cardiopatía congénita más frecuente al nacimiento en el 30% de los casos. En el adulto solamente representa el 10% de los casos. Estamos viendo claramente que hay un flujo de izquierda hacia derecha. Dejada su evolución natural, el 50% de los pacientes ha fallecido a los 40 años y el 70% antes de los 60 años. El cortocircuito de izquierda a derecha depende del tamaño del defecto y de las resistencias vasculares pulmonares. En este flujo de izquierda a derecha, si se deja la evolución del paciente, puede ser un cierre espontáneo del 25 al 40% de los casos, disminución del tamaño, estenosis infundibular pulmonar, insuficiencia aórtica, estenosis subaórtica o el desarrollo de una hipertensión arterial pulmonar crónica fija que se llama síndrome de Eisenmenger. ¿Por qué se caracteriza el síndrome de Eisenmenger? Básicamente es una enfermedad cianotizante tardía, es una enfermedad congénita del corazón en la cual los defectos cardíacos congénitos causan aumento de la resistencia vascular pulmonar e hipertensión pulmonar, lo que resulta en la circulación sanguínea de derecha a izquierda, o sea, puede llegar a ser bidireccional. Los síntomas van a ser disnea, cianosis, edemas, arritmias, hipocratismo y soplos. Cuando estamos hablando de la comunicación interventricular, estamos hablando de 4 tipos: la perimembranosa, subarterial anterior, medias posteriores y musculares o apicales. En cuanto a la clínica, estamos hablando de un paciente con una cardiopatía caracterizada por una cardiomegalia, es asianótica. En la auscultación se encuentra un precordio hiperactivo con un soplo sistólico paraesternal izquierdo bajo que irradia a derecha y un segundo ruido intenso. Pulsos normales. La comunicación interventricular pequeña puede haber un cierre espontáneo en un pequeño porcentaje de los pacientes. Ojo que en esta placa también se ve hepatomegalia del paciente por una sobrecarga a nivel del flujo pulmonar. En los exámenes complementarios vamos a ver en la radiografía de tórax cardiomegalia,
biventricular e hiperflujo pulmonar con agrandamiento de la aurícula izquierda. Aquí estamos viendo la hipertrofia del aurículo izquierdo, estamos viendo una cardiomegalia con un aumento del índice cardiotorácico. Y estamos viendo también que puede haber una alteración en el electrocardiograma con hipertrofia biventricular e hipertensión pulmonar. El tratamiento van a ser diuréticos, digitálicos y vasodilatadores. La cirugía se debe realizar al año o a los 2 años de edad y se debe hacer siempre una ecocardiografía Doppler. Cuando hablamos de ductus arterioso persistente, estamos hablando de una pequeña comunicación que se está produciendo a este nivel que persiste a pesar del nacimiento, debería desaparecer o cerrarse o obliterarse al momento del nacimiento con la primera inhalación de aire. Pero esta persistencia se llama ductus arterioso persistente. Es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca en recién nacido pretérmino, es 3 veces más frecuente en el sexo femenino. El cierre ductal ocurre en el primer día de nacido. Del 5 al 10% de todas las cardiopatías congénitas está ocupada por el ductus arterioso persistente y hay un cortocircuito de izquierda hacia derecha. Estamos viendo aquí el flujo de izquierda a derecha. Puede ser pequeño en el 65% de los casos, mediano en el 20% de los casos, ductus arterioso grande en 15% de los casos, con insuficiencia cardíaca precoz y elevada, mortalidad. Los que sobreviven pueden evolucionar a un síndrome de Eisenmenger. En la clínica vamos a encontrar pulsos amplios, saltones, precordio hiperactivo, soplo sistólico, eyectivo pulmonar, soplo en maquinaria. La radiografía de tórax vamos a ver una aurícula y un ventrículo izquierdo agrandados. Como vemos aquí, hay un engrosamiento de las paredes tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho y el electrocardiograma va a estar alterado mostrando esta hipertrofia y el ecocardiograma Doppler es muy importante. El tratamiento es el cierre percutáneo. En los pacientes prematuros se puede administrar indometacina e ibuprofeno. Cuando hablamos de cardiopatías con cortocircuito de derecha a izquierda, hablamos de cardiopatías cianóticas. ¿Qué es la cianosis? La cianosis es la coloración azulada de la piel, la mucosa y los lechos unguiales. La evidencia clínica de cianosis se presenta en términos generales cuando existe 5 gramos o más de hemoglobina reducida o de derivados de hemoglobina por 100 ml de sangre. Esta hemoglobina desoxigenada tiene un color azul oscuro o púrpura que se transmite a través de la piel y lo estamos viendo aquí en las placas, una cianosis periférica tanto en manos como en pies. También estamos viendo la cianosis central en este paciente y los lechos unguiales periféricos que están completamente azulados. Ahora, podemos mencionar que puede presentarse en este cuadro hipoxemia, cianosis de piel y mucosas. Hay 3 tipos de cardiopatías cianóticas por C y B. Aquí las obstructivas derechas con mezcla total y con fisiología de transposición de grandes vasos. Estamos hablando de todas las patologías que cursan con una cianosis. Entre ellas podemos detallar a la tetralogía de Fallot, transposición de grandes arterias, síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, atresia pulmonar, atresia tricuspidia, tronco arterioso común y drenaje venoso pulmonar anómalo. En estas cardiopatías cianóticas hay una disminución del flujo de sangre hacia la pulmonar. Se caracteriza en la tetralogía de Fallot por una estenosis infundibular, defecto septal ventricular, cabalgamiento de la aorta e hipertrofia ventricular derecha. Clínicamente, esta sintomatología puede iniciarse a los 3 meses de edad con cianosis progresiva, crisis hipóxica de disnea y cianosis, con pérdida del conocimiento en los lactantes. Clásicamente adoptan esta posición de cuclillas, lo que permite aumentar la presión intraabdominal y aumentar el retorno venoso. Puede haber un soplo sistólico de eyección en mesocardio y foco pulmonar. Además, vamos a observar hipocratismo digital. En la radiografía de tórax vamos a encontrar la morfología de sueco clásico que estamos viendo aquí en la radiografía,
con una cardiomegalia, un aumento del índice cardiotorácico, una hipertrofia del ventrículo derecho que va a elevar la punta del corazón. En el electrocardiograma hay ondas T positivas, sobrecarga auricular derecha. Ecocardiograma va a haber hipertensión del ventrículo derecho y comunicación interventricular, cabalgamiento de la aorta. El tratamiento va a ser corrección quirúrgica oportuna y tratamiento de las crisis de disnea y cianosis. En la atresia pulmonar se caracteriza por una enfermedad grave que puede ocurrir desde el nacimiento. La válvula pulmonar no se forma de una manera apropiada como estamos viendo aquí en la placa. Hay una capa sólida de tejido donde debería estar la abertura de la válvula y dicha válvula permanece cerrada. Debido a este defecto, la sangre del lado derecho del corazón no puede viajar a los pulmones para ser oxigenada de una manera adecuada. Lleva a presiones suprasistémicas en el ventrículo derecho, con una aurícula derecha grande, engrosada, como estamos viendo acá, la aurícula derecha sumamente dilatada, un cortocircuito de sangre de derecha hacia izquierda, obligado a través del foramen oval y hipoxemia sistémica. Esta cardiopatía además puede cursar con un ductus arterioso persistente. Clínicamente, en la atresia pulmonar vamos a encontrar cianosis extrema con un soplo holosistólico intenso, cardiomegalia severa en base a la aurícula derecha, que en este caso también se la ve agrandada aquí en la placa, y disminución de la vasculatura pulmonar. El tratamiento es asegurar el flujo pulmonar, infusión continua de prostaglandinas que mantengan el ductus permeable y el tratamiento es quirúrgico. La transposición de las grandes arterias es una de las cardiopatías más frecuentes en el periodo neonatal del área cianotizante. Las arterias pulmonares emergen del ventrículo izquierdo y de la aorta del ventrículo derecho. La transposición clásica es D, donde la aorta está delante y a la derecha de la pulmonar. Puede asociarse con comunicación interventricular en el 30% de los casos, comunicación interauricular y foramen oval permeable. La relación entre varón y mujer es de 2:1. Los factores en la madre que pueden incrementar el riesgo de esta afección son edad en la madre mayor a 40 años, alcoholismo, diabetes, malnutrición durante el embarazo, rubeola y otras enfermedades virales durante el embarazo. Aquí en la placa estamos viendo un paciente con cianosis peribucal. En la transposición de las grandes arterias, las circulaciones pulmonar y sistémica se encuentran en paralelo. La sangre desaturada se mantiene en la circulación sistémica y la oxigenada en la circulación pulmonar. Debemos decir que este tipo de patologías el paciente sobrevive gracias a la persistencia del foramen oval y un ductus arterioso permeable como estamos viendo aquí y aquí. Síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. Este es un padecimiento severo que ocurre cuando partes del lado izquierdo del corazón no llegan a desarrollarse por completo. La válvula mitral, válvula aórtica, ventrículo izquierdo y aorta. El lado izquierdo del corazón no es capaz de enviar suficiente sangre al cuerpo. Como resultado, el lado derecho del corazón debe mantener tanto la circulación pulmonar del cuerpo como la circulación sistémica. Fíjense como aquí el ventrículo izquierdo prácticamente está anulado, está hipoplásico, y el ventrículo derecho es el llamado a suplir la función del lado izquierdo. Pero esto no puede ser debido a que el lado izquierdo principalmente es el que funciona como una bomba del organismo por su consistencia muscular. No es la misma condición que la del ventrículo derecho. Y esto va a hacer que el corazón falle y termine en una insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son las complicaciones de las cardiopatías congénitas? Muerte súbita, hipertensión pulmonar, infecciones pulmonares a repetición, flujo pulmonar aumentado, CIB, endocarditis bacteriana, infartos pulmonares, infartos cardíacos, crisis hipóxicas e hipodesarrollo, es decir, que no hay un buen desarrollo tanto del peso como de la talla del paciente. Paciente que acude a la consulta en repetidas oportunidades por neumonías a repetición, debemos sospechar que pueda existir alguna cardiopatía congénita de base. Otra cosa importante es vigilar el desarrollo del paciente cada consulta e ir viendo cómo evoluciona si es que presenta un soplo
Si este aumenta en intensidad, seremos obligados a hacer una ecocardiografía doble para descartar una cardiopatía congénita. Conclusiones. No todo soplo debe ser considerado patológico, pero se debe hacer un seguimiento del mismo. El examen físico neonatal debe ser completo, palpar pulsos, el llenado capilar. Tomar la presión arterial en las 4 extremidades es una práctica que no se lleva a cabo en nuestro medio por falta de los manguitos adecuados para poder tomar presión arterial en este tipo de pacientes. Tenemos que tener un cuidado exquisito con la administración de oxígeno, porque el administrar oxígeno a necesidades o suplementos mayores a las necesidades del paciente pueden desembocar en alteraciones, cierre del ductus arterioso permeable, lo que perjudicaría al paciente en las cardiopatías cianóticas y pueden producir la muerte del paciente. Y además debemos que pensar siempre que el oxígeno es una forma de tratamiento. Ningún tratamiento puede rebasar lo indicado para cada paciente. Tenemos que tener cuidado con esto. Les agradezco mucho por su atención y bueno, será hasta en otra oportunidad. Cualquier duda pueden hacerme presente. Gracias.